No hay problema, Gino, si quieres arrancamos. Excelente. Damos comienzo nomás con el webinar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina. Soy parte del equipo de ASG de Buenos Aires y hoy junto a Jessica Angelo, mi nombre es Carolina Cáceres, Jessy de la parte de ASG Salta, vamos a estar dando este webinar eh, titulado Cómo implementar buenas prácticas en las etapas logísticas del cumplimiento de la eficiencia. El objetivo de este webinar es brindar todos los conocimientos prácticos y específicos para asegurar que los productos mantengan su calidad, que sean completamente trazables y que lleguen al consumidor final en condiciones de inocuidad, que cumplan todos los requisitos legales y las exigencias del cliente. ¿Qué son las operaciones logísticas? Bueno, las operaciones logísticas, un segundito, ahí estamos. Las operaciones logísticas en una industria alimenticia son todas aquellas actividades que intervienen en el flujo de materiales desde la recepción, sino ok, había un micrófono que necesitaba mutearte. Sí, ahí vamos muteando de a poquito. Bien, Les bien. pedimos por ahí por respeto que si pueden apagar sus micrófonos, así se los puede escuchar bien a los disertantes. Bien. La definición de operaciones logísticas, en este caso son para la industria alimenticia, que es la que vamos a hablar hoy, son todas aquellas actividades que intervienen en el flujo de materiales. ¿Desde dónde? ¿Cuál sería su alcance? Desde la parte de la recepción de la materia prima y materiales de empaque, pasando por su almacenamiento, el manejo de distribución interna, o sea, su manejo interno, hasta la entrega del producto terminado en el cliente. Ese sería el alcance de las operaciones logísticas de las que vamos a hablar hoy, ¿sí? Y este flujo incluye también la parte de logística inversa, que es la gestión de devoluciones. Estas operaciones logísticas hoy las vamos a dividir en 5 etapas, que son la recepción de materia prima, material de empaque e insumos, el almacenamiento, la preparación de pedidos o el picking o armado, ¿sí? La carga y despacho y las devoluciones, que son logística inversa. Vamos a ir desarrollando cada una de estas 5 etapas. Primera etapa es la recepción de materia prima, material de empaque y insumos, perdón. Bien, vamos a tener estos pasos para seguir en la etapa de recepción, que vamos a ir describiendo uno a uno y cuáles son las buenas prácticas que están involucradas en cada una de estas mini etapas dentro de lo que es la recepción. Arrancando por la revisión de documentación, seguimos por una inspección precarga, ¿sí?, del móvil, la descarga del producto en andén, inspección del producto, corroboramos la documentación, implementamos los registros de conformidad, hacemos el acondicionamiento, de los productos en los retrabajos y los rechazos y la comunicación para generar su almacenamiento. Bien, veamos uno por uno y las buenas prácticas involucradas en cada uno. En la parte de recepción de documentación, ¿qué tenemos que hacer ni bien llega el móvil? Bueno, corroborar si tenía el turno asignado, los horarios y el proveedor. Todo lo que sea referente a las etapas administrativas de ese producto. Puede llegar a pasar que que tenga un error el chofer y quiera descargar un producto cuando estaba destinado quizás a la misma empresa en la que nosotros trabajamos, pero otra sucursal, etcétera, ¿no? Puede haber. Entonces, es importante, este primer control, asignar si realmente ese móvil y esa cantidad y ese producto venía a nuestra empresa. Después, corroborar la documentación del vehículo y del chofer, que estén habilitados, toda la documentación que refiere al chofer que esté al día, el remitos y las facturas si se corroboran con el pedido realizado, ¿sí? Certificados sanitarios, en el caso que apliquen, pueden ser productos de origen animal y necesiten un certificado sanitario de SENASA. Protocolo de análisis, si está dentro de lo que es la gestión de inocuidad de ustedes, solicitar en cada entrega el protocolo de análisis y si es una condición indispensable para su ingreso. Y corroborar también que las cantidades y el producto sean las establecidas
por el pedido y por el certificado sanitario. Bien, una vez que revisamos toda la documentación, que sería la primera etapa, la etapa administrativa, para hacer la recepción de este proveedor, pasamos a una inspección predescarga. ¿Por qué hablamos de una inspección predescarga? Atraca el móvil, al móvil se le asigna una dársena quizás para hacer el atraque y el descargue, se posiciona el móvil, se levanta dársena, siempre es importante si el móvil atraca en dársena, esperar que termine de hacer el atraque para generar un cerramiento hermético y después hacer la apertura de dársena y después la apertura en el caso de que aplique, de las puertas del móvil, si tiene tipo puerta persiana. Si no, en el proceso anterior al atraque se abren las puertas. Bien, ¿qué corroboramos en esos casos? Que esté la presencia del precinto de la puerta, que no esté violado, que tenga el equipo de refrigeración encendido en el caso de que sean productos refrigerados, que no tenga una carga volcada. Puede ser que nosotros abramos la puerta del camión y encontremos todos los palets que están adentro caídos, ¿sí? Porque puede pasar. Que no haya olores extraños y que las condiciones de limpieza a simple vista sean adecuadas. Que no se encuentre ninguna plaga ni indicios de estas plagas a simple vista. Y el control de temperatura del producto. Esta etapa es muy importante realizar en culata de móvil, como se llama, culata de camión, o en una etapa preliminar, antes de la descarga. ¿Por qué? Podemos utilizar distintos termómetros, puede ser láser, puede ser pinche, puede ser con sonda, pero lo importante de esta etapa es verificar la temperatura del producto. Puedo pinchar una caja en un espacio aéreo que no involucre lo que es la hermeticidad del empaque primario, o ubicar la sonda entre dos cajas, ¿sí? O puedo agarrar el mismo producto, poner un producto arriba del otro y ubicar la sonda en el medio. Esto me va a dar una perspectiva inicial de cómo está la temperatura del producto. Si yo estoy recibiendo un producto congelado y lo estoy viendo que está totalmente fuera de rango, este control en culata realizado me va a permitir poder rechazar el producto y no tener que hacer una descarga total y ahorrarme ese tiempo, ¿sí? Entonces, verificar todos estos conceptos también, estas características como ser que el móvil esté seco, que la caja esté seco, que no haya condensaciones, que no haya presencia de hongos, que no haya contaminantes hacia el producto, como pueden ser, muchas veces se encuentran bidones o escobas o el mismo carro, ¿sí? Para transportar las cajas, o una rueda de auxilio. Si quieren pueden abrir micrófonos y comentar sus experiencias de cosas que han encontrado. Están invitados a abrir sus micrófonos y comentarnos. Pero bueno, todas estas desvíos, irregularidades que nosotros podemos ver a simple vista antes de realizar la descarga, a nosotros nos va a beneficiar mucho para realizar en ese momento un... Hola, sí, había... Bien. Bueno, les recordamos lo importante, mientras hablan por ahí los disertantes, mantenerse muteados, a no ser por ahí que quieran Sí, capaz compartir que alguna alguien cuestión. quería comentar algo, alguna experiencia de una recepción. Bueno, si no seguimos. Pero bueno, lo importante de esta etapa de hacer este control precarga es evitarnos hacer procesos, tiempo y costos asociados a ese proceso eh, en vano, ¿no? Si se puede ahorrar esa etapa, mucho mejor. Bien, pasamos a la descarga del producto. Una vez que no encontramos ninguno de estos desvíos, comenzamos con la descarga del producto. Este producto tiene que estar descargado en un lugar que esté asignado por la empresa, ¿sí? Una dársena de descarga, un área de descarga, esa área de descarga tiene que estar en buenas condiciones y tiene que estar, si es un producto refrigerado o congelado, a una temperatura acorde al producto. Tengamos en cuenta que el proceso de descarga y el tiempo que yo genere para el control de toda esa carga va a ser tiempo en el que, si esa temperatura no es acorde a la conservación del producto, el producto va a estar perdiendo la cadena de frío. Entonces, es importante también realizarlo en temperaturas, perdón, en áreas
que sean las mismas condiciones de conservación del producto. Cuando vamos descargando los pallets, sacándolos del camión y ubicándolos en la dársena de recepción, tener en cuenta de dejar espacio entre pallet y pallet como para realizar un control de todas las caras del pallet. Lo que llamamos comúnmente un espacio hombre, ¿no? Y de circulación. Y también en esta etapa tener en cuenta cuáles son los materiales que yo voy a utilizar en la descarga y ya ir asignándolos al sector, como pueden ser etiquetas, film stretch, pallets sanos en el caso de necesitarlo, cajas o material de empaque para reposición. Pasamos a la inspección del producto. La inspección del producto, hacemos una medición realizada con el termómetro, un termómetro calibrado, ¿sí? O un termómetro verificado con otro termómetro calibrado, ¿sí? Y medimos que la temperatura del producto se encuentre en los rangos aceptables en función a lo que dice el packaging o a su especificación técnica. Corroboramos también que la estiba del pallet esté adentrada, que significa que no haya desbordamientos, que no sobresalgan los materiales de empaque del mismo pallet, que esté firme, sin inclinaciones. ¿Qué puede pasar si tengo una carga a simple vista mínimamente inclinada? Tengamos en cuenta que ese pallet, si va a ingresar así entero al depósito, puedo ubicarlo en posiciones de reserva, en altura. Con esa inclinación significa que quizás hay una caja en la base que no está bien ubicada o que está un poco vacía y me genera esa inclinación. Esa inclinación puede ir creciendo con el tiempo y generar una caída del pallet. Eso puede generar accidentes, como también el producto eh, perder la integridad del producto. Entonces, es importante en esta etapa inicial detectar todos aquellos pallets que no se encuentren firmes y en una posición derecha, digamos, como para evitar este tipo de pérdidas. Chequeamos también la integridad del pallet, por la misma causa de que decimos que un pallet se puede caer, ¿no? Tenemos que ver que el pallet, no sea un pallet descartable, que los tacos se encuentren sanos, que las maderas se encuentren íntegras, ¿sí? Que no encontremos maderas quebradas. También evaluamos el envase secundario, en el caso secundario o terciario, si son cajas, muchas veces lo que vemos es, bueno, chequeamos principalmente que no estén violados sus precintos de seguridad, sus sellos, perdón, o cintas de seguridad. Y en el caso de las cajas, muchas veces si nosotros encontramos cajas que están mojadas o rotas o golpeadas, nos dan indicio de cómo está el producto internamente. Entonces esas cajas, en esos casos, esos pallets es aconsejable ponerlos a un costado, hacer un retrabajo, evaluar en qué condiciones internas está el producto dentro de esas cajas, porque nos puede dar indicios de un abanico de posibilidades. Una de las cosas que nos pueden dar si encontramos distintas cajas mojadas es que haya un problema de hermeticidad en el empaque primario. Si tenemos un queso o tenemos algún producto que sea semilíquido, podemos llegar a generar, podemos llegar a encontrar un desvío del proveedor que se está repitiendo en todo lo que es la carga y mientras más temprano lo podamos descubrir, podemos ahorrarnos lo que es el control total de toda la carga y realizar un rechazo o como desee implementarlo a la empresa a tiempo, ¿sí? Después hacemos las características sensoriales, se evalúan las características sensoriales del producto, color, aroma, sabor, las cantidades de unidades que están presentes en el empaque primario, el peso que está declarado de ese producto. Es importante también utilizar balanzas de precisión que estén calibradas, la integridad del empaque primario, la etiqueta que va a recibir el consumidor final en el caso de que este producto llegue al destino final para un consumidor y para una venta por unidad. Todas esas características sensoriales que se encuentran dentro de lo que es la especificación del producto. Si no conozco cuáles son o porque la etiqueta no me da los datos necesarios o no conozco el producto,
En el caso de los recepcionistas, tienen que solicitarlo al departamento de calidad o a producción, a quien tengan como referencia, pero solicitar una especificación técnica del producto como para hacer una corroboración de este. En muchos casos también lo que hace el departamento de calidad es generar una muestra del producto recibido y se lleva al laboratorio. En estos casos esta etapa sería la etapa de toma de muestra. Corroboramos después la documentación, que las cantidades declaradas en el remito, factura o certificado sanitario sean específicamente las que nosotros vimos durante la descarga, si corresponden en el certificado sanitario, si coincide con el producto, con el lote y con la fecha de vencimiento que está declarado, ¿no? Los certificados sanitarios, que son los de origen animal, son muy específicos. Y damos el registro de conformidad o no conformidad de la carga que recibimos, contabilizamos el producto que está conforme, el producto no conforme, que puede ir a devolución o retrabajo. En el caso de retrabajo, contabilizamos cuál es el producto para retrabajo, puede ser, pueden ser las causas, palet roto, cajas rotas, carga volcada, bueno, hablamos un poco, ¿no? Acondicionamiento por dimensiones de acopio, muchas veces los pallets exceden la altura, quizás excede la altura de la altura que nosotros tenemos de acopio entre racks, entonces tenemos que acondicionarlo, tenemos que cortar los pallets o consolidar pallet. Eso significa que tenemos quizás 2 pallets con poca cantidad y para ahorrar espacio en el almacenamiento, si son del mismo lote, fecha de vencimiento o podemos identificarlo, consolidamos toda la mercadería en un mismo pallet para el almacenamiento. Eso es lo que es consolidación. Bueno, detallamos el material del empaque y pallet utilizados en esta etapa. Es importante en las etapas de conformidad, como tanto en esta etapa como en la de retrabajo, dejar identificado todo el material de empaque que yo utilicé por el tema de costos. Este costo puede ir asociado al proveedor como puede ir asociado a la empresa y después se traslada, se comunica, se evalúa la cantidad de costo que se está generando por tipo de proveedor. Entonces es un dato importante a dejar en el registro. Si quizás no tienen ese casillero, está bueno incorporarlo. Como también el peso del pallet. El peso del pallet, en el caso de que se vendan por pallet entero y que no se hagan piqui por unidad, es importante detallar la cantidad de peso de los pallets. Número de identificación interna, súper importante. Cuando una vez que el producto va a ingresar, se le da una codificación interna de acuerdo a la empresa, la codificación interna que ellos deseen, identificar este pallet con esta codificación. Esta codificación puede ser un cartel, una etiqueta adhesiva, pero nos va a identificar que este pallet ya está controlado, está revisado y ya es parte del stock de la empresa. Si todo ese proceso se hizo con el uso de herramientas digitales como pueden ser lectoras de radiofrecuencia o directamente tienen ahí una pantalla informática donde van ingresando los datos, todo esto ingresa directamente al sistema informático. En el caso de hacerlo de forma sin un sistema, en un ERP o lo que sea, eh, lo hacen con una planilla papel a mano, ¿no? Entonces, es importante en estas etapas donde hay tanto movimiento, conservar la integridad de estos registros que después van a ser auditados. Acondicionamiento del retrabajo. Bueno, en esta etapa, acondicionar aquello que hayamos separado, como pueden ser cajas rotas, identificar todo esto con etiquetas, ¿sí? El pallet o lo que sea con un cartel que diga para retrabajo, o si tienen un área designada de retrabajo, ubicarlo en ese sector. Pero que todo el producto que en ese momento no se va a realizar su reacondicionamiento y se va a hacer después por algún tema de producción, identificarlo con una identificación clara, por sistema, ¿sí? De radiofrecuencia, stock, lo que sea, por área, ¿sí? Un área designada para retrabajo o por un cartel que diga pendiente retrabajo o la denominación interna que ustedes le den dentro de su sistema de gestión de calidad y inocuidad. Informar el área correspondiente si ese producto está pendiente, registrar las cantidades y pesos de ese producto.
y el material involucrado. Esto también es muy importante. Si decimos que anteriormente estamos teniendo en cuenta los costos de material de empaque asociados a la parte de recepción, mucho más importante es también identificar todos los costos asociados de material de empaque al retrabajo, porque este conjunto de costos va a ser el que yo estoy invirtiendo, el que yo estoy eh, perdiendo en cierta medida con respecto al acondicionamiento por un desvío del proveedor. Todo esto nos va a servir para el análisis de evaluación de proveedores. Una vez que está finalizado la etapa de recepción, avisamos al sector correspondiente y damos aviso para el almacenamiento. Acondicionamos el sector de descarga y ya se encuentra listo para una próxima descarga. Yes. Bien, ahí está. Bien. Bueno, buenos días primero que nada. Bueno, vamos a ver ahora otra etapa que es el almacenamiento. Vamos para adelante, Caro. Esta es una etapa también muy importante, como vamos viendo, las diferentes etapas son como críticas para después poder tener un producto seguro, inocuo. Así que esta etapa también es muy importante y que tenemos que tener en cuenta acá y cuál es el objetivo, ¿bien? En este punto de almacenamiento tenemos que tener en cuenta que todas las materias primas, como dice, materias primas, envases y productos, deben almacenarse y que mantengan su inocuidad y eviten el deterioro, ¿bien? Tenemos que tener en cuenta varios pasos o varios aspectos para cuidar este producto. Podemos tener procedimientos que nos va a ir determinando dependiendo el origen de la materia prima, dependiendo la industria. Vamos un poquito más adelante, Caro. Bueno, acá vamos a ver qué deberíamos tener en cuenta, como en una industria en general. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si es que vamos a tener productos en refrigeración, el control de temperatura, la humedad si es que lo requiere. Tenemos que tener en cuenta si es un producto refrigerado, si es un producto congelado. Antes de recibir esta materia prima, tenemos que tener en cuenta de que el equipo está funcionando en buenas condiciones, ¿bien? Dependiendo del origen del producto, vamos a ver dónde lo vamos a ir almacenando para evitar también la contaminación cruzada, si tenemos productos químicos, productos de alimentos, productos secos, dependiendo del origen, vamos a ir almacenándolo en diferentes áreas, ¿bien? Otro punto también a tener en cuenta es que nunca va a tener contacto con el piso, siempre van a estar sobre tarimas o sobre estanterías, ¿bien? También alejados del techo o la pared. Cuando nosotros vamos a almacenar, tenemos que tener en cuenta que no le vamos a poner al tope del techo, porque tenemos que tener un control también. Cuando decimos también alejados de la pared, es para poder realizar una correcta limpieza, ¿bien? Para que el área, para que los de plagas, cuando vayan a hacer una visita, también pueden hacer una inspección correcta, ¿bien? Después también nos habla de la rotación también. La rotación, acá nos dice FEFO, todo lo primero que entra va a ser lo primero que sale, ¿bien? Para ir viendo también el control de vencimiento de estos productos, para una mejor rotación. Todo esto, en este sector también vamos a tener registros, ¿bien? Vamos a tener registros de temperatura, registros de limpieza, y estos espacios tienen que estar cerrados, ventilados y limpios, ¿bien? Pasemos a la otra. Sí, Sí. quería comentar antes de pasar a la otra, que bueno, los sistemas pueden encontrarse por FIFO o por FEFO, ¿no? En el caso Ujú. de nosotros que hablamos de alimentos, em, hablamos más de FEFO, que significa que lo primero, son las siglas en inglés, que es Lo que lo primero. primero que expira es lo primero que sale. En diferencia de FIFO, que quizás es lo primero que ingresa al depósito, es lo primero que sale. Puede ser que nosotros estemos trabajando en un centro de distribución donde ingresemos un mismo SKU o unidad, ¿sí?, de producto, como por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo del queso fresco, ¿no? Con distintas marcas. Entonces, un proveedor me ingresa con una marca de vencimiento, el otro ingresa con otra marca de vencimiento distinta.
No siempre va a coincidir que cada uno de los que ingrese tengan una fecha de vencimiento correlativa. Puede ser que un proveedor ingrese posterior a un proveedor A y un proveedor B, llamémoslo así. Llamémoslo que el proveedor A ingresa con una fecha de vencimiento agosto y el proveedor B ingresa con una fecha de vencimiento fines de julio. El proveedor B ingresó después, o sea que no voy a utilizar FIFO con respecto a ese, pero sí sé que su materia prima va a vencer antes, por lo tanto tengo que implementar FEFO. Esa fecha de vencimiento es la primera que tiene que salir. Entonces, es importante que el sistema que ustedes tengan de almacenamiento esté aceitado como para tener esas fechas de vencimiento en cuenta y que su distribución y pedido para armado o aprovisionamiento a huecos de picking sea en función a esto, ¿no? A esta característica, a este tipo de aprovisionamiento que es FEFO. Perdón, Jessy. No, está bien, Caro. Gracias. Bueno, como decía Karen, entonces tener en cuenta eso de cómo vamos a hacer la rotación. Y es bueno siempre tener en cuenta las fechas de vencimiento. Más adelante vamos a ver un poquito también qué es lo que estuvo diciendo Karen. Bueno, también acá nos dice almacenamiento en el exterior. Muchas veces no todos los productos vamos a almacenar en el interior y que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a almacenar en el exterior, ¿bien? Siempre van a estar, como vemos acá en la imagen, sobre un pallet o una estantería, más allá de que esté afuera en el exterior, y siempre tapado, bien protegido para evitar la contaminación o anidamiento de plagas o que podamos tener algún tipo de contaminante como el viento, tierra, bien, para el deterioro de esto. Siempre tienen que estar protegidos, lo más protegido y como más aislado posible, más allá de que esté en el exterior, bien. Acá tenemos como un resumen, como un cuadrito de resumen, que es lo que tenemos que tener en cuenta, los requisitos y que debe cumplirse. La higiene, que era lo que decíamos hace rato, una frecuente limpieza, seguramente en el establecimiento van a tener un procedimiento operativo de limpieza, los POEs, ¿bien? Orden, también la separación, los alimentos siempre separados, toda la parte de los alimentos, los productos químicos por otro lado, otros materiales no compatibles también que puede llegar a haber, también tratar de que esté lo más separado posible, los alimentos también separados dependiendo del origen. La elevación siempre en tarimas, pallet, la rotación, que es lo que hablaba un poquito Caro hace rato, de la rotación, controles de las fechas de vencimientos, condiciones ambientales, dependiendo del origen, si podemos tener temperatura, podemos ir controlando la humedad, otros productos podemos tener secos, dependiendo del origen, vamos a ir almacenándolo en diferentes depósitos o cámaras. Tenemos que tener también en cuenta toda la parte de la estructura, la parte edilicia, ¿bien? Como el estado de los pisos, de los techos, de las paredes, ¿bien? Hacer unas limpiezas profundas de todo el depósito, de todo el lugar donde vamos a almacenar nuestra materia prima, ¿bien? Más allá de que estén protegidos estos alimentos con envases primarios, secundarios, es importante que nosotros también le demos todas las condiciones para tratar de cuidar más ese producto. Bien, control de plagas también va a haber en ese depósito, por eso también es importante que nosotros tengamos las condiciones adecuadas para que cuando venga el servicio de plagas, ellos puedan realizar su trabajo de forma adecuada y más eficiente. La documentación, como en todos los sectores, en todas las áreas, debemos llevar los registros día a día de limpieza, de temperatura, los ingresos, egresos de esta materia prima, de estos productos en los depósitos. Bien, estos son como unos tips en este cuadrito, que es lo que tenemos que tener en cuenta en toda la parte del almacenamiento. Estás muteada, Caro. Perdón, no me di cuenta. Gracias, Jessy, por avisarme. Bueno, pasamos entonces a la etapa de preparación del pedido o la etapa de picking y de armado. Bien, el armado debemos realizarlo siempre sobre una tarima o pallet para evitar que toque el suelo y debe estar bien firme para evitar un movimiento, para evitar el movimiento dentro del transporte. Los pallets no deben ser descartables como
Acá en este caso vamos a tener las mismas medidas que fuimos controlando en la recepción, ¿no? Tener un pallet que no sea descartable, que no tenga maderas rotas y que los tacos se encuentren sanos. ¿Para qué? En la etapa de recepción dijimos para evitar caídas en el almacenamiento, en el depósito. En este caso, en el armado, ¿para qué? Para que el pallet cuando se encuentre dentro del móvil durante el transporte no se genere una caída del mismo y se rompan las unidades de venta. Los pallets aparte tienen que estar limpios y sin olores, ¿sí? Es importante que dependiendo cada empresa vea dónde guardan los pallets que se van eh, utilizando en la etapa de armado, pero en el caso de que llegue a haber algún desvío en alguna de esas etapas, corroborar que se encuentren limpios y sin olores. Utilizar en el caso, si quieren, también de una medida para de protección para los empaques secundarios y terciarios, utilizar entre lo que es la madera, el pallet o tarima y lo que es el producto, un separador que puede ser un cartón o un chapadur, ¿sí? Para evitar aquellos clavos quizás que sobresalen o astillas, pedazos de madera que se pueden llegar a generar desprendimientos durante el movimiento del mismo. Corroborar que los bultos se encuentren siempre bien en cuanto a su integridad, que estén herméticamente cerrados, que estén libres de suciedad, y es una etapa importante como para detectar características sensoriales que no se detectaron en la recepción o que fueron producto posterior en la etapa de almacenamiento, como pueden ser olores desagradables o presencias de humedad en las cajas. Esto que puede dar indicios de que lo mismo que en la recepción, de que un empaque primario tenga pérdida de hermeticidad en el caso de encontrar productos mojados o que ese pallet o caja haya estado expuesto a una gotera, alguna condensación, algo que tenga que ver con las características no óptimas de almacenamiento en cuanto a estructura que no hayamos detectado, o que ese producto estén en estado de descomposición, ¿no? Por eso notamos ese olor desagradable. Entonces, la etapa del armado sería como nuestro segundo filtro a lo que es las características sensoriales para decir que ese producto llega hasta acá, ¿no es cierto? No lo preparamos para el armado y no llega al cliente. Perfecto. Entonces, al corroborar, por ejemplo, en lo que es, nosotros podemos hacer la distribución de lo que es pallet entero o podemos hacer una distribución de un armado por unidad de venta o bulto, ¿sí? Que sería lo que es picking por unidad. En el caso de hacer este tipo de armado, de piqueo, y nosotros vamos tomando bultos o unidades de venta, es más fácil que nosotros podamos corroborar en esta situación que el empaque que esté legible, las etiquetas que estén presentes en buenas condiciones y que se encuentre su fecha de vencimiento. No siempre se da esta situación, pero en las situaciones en las que se puede dar, es importante también hacer este control porque es un filtro más que se agrega. El armado tiene que tener una distribución homogénea de los bultos dentro del pallet. Tiene que estar centrada, tiene que ser firme, no tiene que haber desbordamiento. ¿Cómo van a ir las cajas ubicadas? Según el estudio de la empresa, en el caso de producto terminado. Por ejemplo, si es una empresa que elabora producto, quizás siempre utilice, las mismas cajas y ya sepa cuál es la contextura de su peso, la resistencia de la caja, del cartón. Entonces, quizás hace 2 líneas, primera fila y segunda fila con la misma condición de cajas y después a partir de la tercera empieza a intercalar las posiciones de las cajas para mejorar su sostén. Eso es internamente cómo haya sido evaluado y cómo lo disponga la empresa. Una vez que termino el armado, recubrir con film. ¿Cómo recubro con film para que sea, para generar más soporte? Es imprescindible iniciar desde abajo. Muchas veces una mala práctica de la gente de armado es ubicar la punta del film entre medio de cajas en una superficie, supongamos a mitad de pallet, y ahí se comienza a dar las vueltas alrededor del pallet. ¿Esto qué va a generar si está a mitad de pallet? Que vayan hacia arriba y después hacia abajo. Se utiliza el doble de film y no queda cubierto. ¿Por qué?
porque yo estoy envolviendo todo lo que es la estructura, pero estoy envolviendo lo que es la estructura del pallet y dejando fuera lo que es la tarima. Entonces, la forma correcta sería iniciar desde la base, atar el fil a un taco, ¿sí? El taco es ese cuadradito, no sé si se ve acá, este cuadradito, no sé si se ve la manito, pero sería eso, el cuadradito que está en los vértices y en la mitad de los pallets. Se hace un nudo, ¿sí? Con el film stitch y se empieza a hacer las vueltas desde abajo. Que tenga parte del film contenido a lo que es la madera del pallet y mitad a lo que es el producto en sí. Se pueden dar 2 o 3 vueltas en la base como para generar una base firme y después seguir hacia arriba. Cuando se termina de dar la vuelta hacia arriba, se puede cruzar en la superficie, si se quiere o no, ¿sí? La cruzada de fil en superficie es para evitar también que caiga polvillo o que en el depósito no se le genere tierra en la superficie. Bien, importante entonces esta base, darle una buena consolidación del uso del stitch para que dentro del móvil, si llega a existir digamos, frenadas o alguna curva media peligrosa, esto no se genere un corrimiento de lo que son las cajas para un lado y el pallet queda fijo en el otro, ¿no? Que quede una estructura firme. Bien. Identificar el pallet como armado. Habíamos dicho en la recepción que identificábamos el pallet como con una identificación de que ya había sido recibido, controlado y que estaba listo para su almacenamiento. Ahora tenemos que darle otra identidad a este pallet, porque es un pallet que armamos y está listo para su despacho. Entonces, ya sea cartel, etiqueta, pero que sí identifique cuál es la etapa en la que se encuentra ese pallet. Y posicionarlo en andén virtual, bahía, andén de precarga, el lugar que tengan específicamente ustedes identificados dentro de su establecimiento como listo para precarga. Ese producto ya está armado, está ubicado lo que es para X viaje o X proveedor, ¿sí? Como ustedes tengan identificadas las salidas de los productos que ya están armados. Yes. Bien, vamos a la parte de carga y despacho, que es otra etapa. Hacemos un poquito caro, así vamos viendo uno por uno. Bien, acá tenemos como un grafiquito cómo va a ser la carga y despacho, como nosotros hace rato habíamos visto, Caro nos estaba explicando cómo sería la recepción, cuáles serían los pasos para la recepción. Acá también tenemos que tener en cuenta que en la carga y despacho, más allá de que ya tenemos todo el producto cerrado, envase primario, secundario, ya está paletizado, bien estrichado, como decía Caro, tenemos que tener en cuenta las condiciones del vehículo donde vamos a llevar nosotros nuestro producto. La cadena de frío puede ser que necesitemos, puede ser que no, dependiendo del origen, dependiendo de las industrias, la organización, la manipulación y la integridad del producto, identificación y separación. Tenemos que tener en cuenta toda la documentación que nosotros necesitamos para llevar este producto, dependiendo a dónde vamos, a dónde va a ser el destino y todos los registros para realizar la trazabilidad, una trazabilidad de rutina o también podemos tener algún producto no conforme para ver todo el historial de este producto. Vamos a ir viendo uno por uno que dice todo vehículo contenedor que se use para el transporte de productos deberán garantizar los siguientes. Ahora vamos a ir viendo uno por uno. Pasemos al siguiente, Caro. Vamos a tener en cuenta las condiciones del vehículo. Lo primero que vamos a ver van a ser las condiciones del vehículo, cómo está por la parte externa, pero lo más importante y vamos a hacer más foco es en la parte interna del vehículo, ¿bien? Vamos a ver que esté limpio, seco, sin olores extraños, vamos a ver la limpieza de los pisos, vamos a ver la limpieza de los techos, de las paredes, ¿bien? Que sea solamente si es para industria alimenticia, que sea solamente para almacenar productos alimenticios, bien, que esté habilitado, que el camión esté íntegro, que esté sin roturas, que sea de óxido, que sea de acero inoxidable para una mejor limpieza, bien.
tiene que ir solamente productos alimenticios. Si es habilitado para productos alimenticios, tiene que ser solamente destinado para esto. Si es que va a ir alguna carga mixta, se debe avisar previamente, pero no debería pasar. Bien, también tenemos que tener acá en cuenta, seguramente para todo esto tenemos que tener vamos a tener un procedimiento de recepción, de despacho de mercadería. Tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer en el caso de que un camión se nos pare. Bien, y más si es un camión va refrigerado o congelado, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer si es que pasa algún accidente, algún fallo? Tenemos que tener en cuenta todo esto. Vamos un poquito Eh, más adelante, Caro. Sí, estas etapas que nombraba Jessie acá, que estamos haciendo el control antes de la carga, como pueden ser integridad del móvil, ausencia de óxido, todo esto también tenemos que controlar nosotros en la etapa de recepción. En la etapa de recepción es importante también que en los registros pongamos, lo aclaro Jessie porque no está en esa etapa como para no andar repitiendo en recepción lo que es Sí, el sí, mismo sí, tranqui. despacho. Genial. Entonces, es importante que nosotros lo que es el registro de recepción también pongamos un recuadro en las que diga condiciones del móvil. Y en estas condiciones del móvil también vamos a controlar esto: limpieza, condiciones estructurales que no tengan ningún agujero en lo que es piso, pared y techo, que la hermeticidad de las puertas se encuentren bien, que esté bien la integridad de los burletes, que no haya condensación y todo lo que dé a las características que tiene que tener la caja, o sea, que la caja esté separada de donde va el chofer, eso también es importante, que esté en buenas condiciones también en el caso de que tenga desagües, que estén tapados o que tenga filtraciones, una malla para filtraciones. Todas estas características que tiene que tener el móvil para trasladar productos alimenticios, es importante también dejarlas registradas en la etapa de recepción. ¿Por qué? Porque también nos va a dar material e indicios para hacer la evaluación de proveedores. Si nosotros tercerizamos el producto en el despacho, nos va a servir como dato para la evaluación de proveedores que tengo de móviles para el despacho, mi empresa que yo contrato para realizar los despachos de los productos, en el caso de que no tenga una flota propia. Y en el caso de la recepción, me va a dar datos para la evaluación de proveedores que yo tengo de proveedores de materias primas o de producto. Perdón, Jess, pero quería No, está aclarar bien, esa Caro, partecita. gracias. Tranquila, gracias. Bien, cuando acá nos habla de condiciones del vehículo, que nos habla de la limpieza, que hace rato yo les decía, más allá de que tenga envase primario, secundario, ya tengan las cajas, tenemos que tener en cuenta también que tenemos a veces transportes en cisterna, ¿bien? Eso tenemos que tener muchísimo más cuidado de hacer una limpieza, una desinfección que esté validado porque ese producto va a ir directamente y va a tener un contacto con el camión, con la cisterna, ¿bien? Por eso tenemos que asegurarnos que no vamos a tener ningún tipo de contaminación. Por eso es importante la validación, si es externo o es propio de la empresa, ¿bien? Tenemos que tener un procedimiento, tenemos que tener una verificación, una validación y tener mucho más cuidado con estos productos porque van directamente en contacto con la cisterna. Bien, acá también nos habla de asegurar que el vehículo esté preenfriado. En el caso de que tengamos que transportar materias primas refrigerados y congelados, tenemos que tener en cuenta esto, de que cuando vamos a subir esta mercadería, ya tiene que estar funcionando el equipo, ¿bien? Para que cuando subamos la temperatura no nos baje y no nos jueguen contra esta temperatura del camión con la temperatura que nosotros ya teníamos almacenada. Bien, tenemos acá al medio tenemos un aparato, un dispositivo que se llama Data Lower, que esto lo vamos a poner, lo vamos a introducir en el camión desde el momento que empezamos a hacer la carga del camión hasta que llegue el producto a destino. Bien, esto nos va a ir midiendo la temperatura a lo largo de todo el viaje y una vez que llega a destino vamos a descargar este dispositivo y nos va a mostrar como todo el historial lo podemos configurar minuto a minuto, cada media hora, cada una hora y nos va a ir diciendo cómo fue en todo el trayecto y vamos a ir viendo cómo fue la temperatura. Bien, más allá de que el camión seguramente tienen visores de temperatura y nosotros vamos a ir controlando ahí también, pero bueno, esto nos tira como
un dato como una información un poco más exacta, ¿bien? Y para ir viendo dónde puede haber algún fallo, como hace rato decíamos, si es que tenemos, no sé, algún corte, algún accidente, alguna parada que no estaba planificada ni nada de eso, podemos ver qué pasó en ese lapso de tiempo, cómo se mantuvo esa materia prima, cómo se mantuvo esa temperatura, si era congelado, refrigerado, bien, para que cuando nosotros los recibamos, podemos comprobar de que eso está bien. Bien, También es tengamos en cuenta importante, también, perdón, Jess, quería agregar sobre un otros dato sobre los, dispositivos. sí, sobre los otros dispositivos. Estos, hay que ver también qué es lo que nos ofrecen. Esto está constantemente en renovación y la tecnología avanza y estos dispositivos también se adecuan a lo que es los avances tecnológicos. Existen desde data loggers, como el que está ahí en la imagen, que te va a ir midiendo minutos, segundos, depende cómo uno lo programe, como pueden ser termógrafos, que los termógrafos son más analógicos. Cuando llegan a destino se abre y se extiende por dentro una especie de tira de papel que lo que va mostrando es las distintas mediciones de temperatura durante el viaje asociadas a una escala de tiempo, ¿sí? No a una hora específica, sino a una escala de tiempo, desde el inicio hasta la llegada. Eh, Hay hasta mediciones de temperaturas que son a nivel satelital, que uno puede estar midiéndolas minuto a minuto, que puede estar viendo qué es lo que pasa, como también controladores de lo que son aperturas y cerramientos de puertas. eh, Todo lo que tenga que ver con lo que son mediciones, hay que ir viendo qué es lo que necesita mi empresa, cuáles son los recursos financieros que tienen y cuáles son también los errores que yo voy a estar teniendo que me generan quizás pérdidas importantes. Entonces, quizás puedo tener una empresa que no es de demasiada envergadura, pero voy a estar teniendo pérdidas constantes con respecto a pérdida de cadena de frío en un proveedor específico que no puedo reemplazarlo. Ok, entonces corroboro qué es lo que voy a hacer con ese proveedor, cómo voy a medir la temperatura durante el viaje. Puedo acordar con este proveedor directamente colocar un termógrafo, papel o ubicar este tipo de data loggers como el que están en la imagen. Tengamos en cuenta que este tipo de data loggers son más costosos que un termógrafo que es descartable. Entonces, tenemos que acordar, si vamos a hacer usos de data logger digitales, cómo va a ser la instalación desde destino y la recepción desde el inicio y la recepción en destino final, ¿no? Como para que estén acordados. Lo mismo pasa con el uso de separadores, barrales y todo lo que esté incorporado que se generan como insumos dentro de lo que es la carga del producto. Entonces, tenemos un montón de opciones, tenemos que ver cuál es la que se adecúa mejor a nuestra empresa y a los requerimientos que nosotros necesitamos. Bien, pasemos al otro. Bien, también tenemos que tener en cuenta la manipulación e integridad del producto, que era un poquito lo que hablaba hace rato Caro, de que esté bien estivado, bien. Una vez que nosotros ya tenemos en condiciones todo el transporte, ya controlamos de que está limpio, desinfectado, que ya tenemos en buenas condiciones, en temperatura, podemos realizar la carga, bien. Tenemos que cuidar acá también nuestro producto, que las zorritas, los autoelevadores siempre estén limpios, en buenas condiciones, que dice no subir al vehículo con calzados sucios. Directamente vamos a poner la zorrita y vamos a tratar de empujarlo para ir moviendo estos palets, tratar de no tener ese contacto, porque ya tenemos toda la caja del transporte limpio, verificado, ¿bien? Tratar de conservar esta en buenas condiciones para evitar esa contaminación. Vamos a poner otro acá. Después vamos a ver una identificación clara y separación, que era lo que decía hace rato también, que toda la parte de los rótulos tienen que estar visibles, siempre tienen que estar en la cara,
en la cara central, o sea, tiene que estar visible y no en la parte del interior, porque es muy difícil sacar todo el stitch para mover esto, ¿bien? Tanto para la rotación, tanto para ver qué producto va a ser, qué tipo de producto, para qué, para dónde es el destino. Es importante que todos los carteles estén visibles, ¿bien? Ir separando dependiendo la materia prima, más allá de que esté todo estrichado. Vamos, Caro. También es importante lo que hablábamos hace rato, la verificación de la documentación. Vamos a ver cuál va a ser el destino, bien, el remito, las temperaturas, si es que necesita o no necesita temperaturas, dependiendo del producto, vamos a ver a qué temperatura lo vamos a mandar, el control del vehículo, en qué vehículo vamos a cargar, si es que está habilitado o no está habilitado, qué materias primas vamos a mandar, y que la información coincida con el pedido, que todo lo que nos pidieron va a ser todo lo que vamos a mandar, ¿bien? Y todo lo que van a recibir después. Es importante toda esta documentación y también los registros internos para la trazabilidad, ¿bien? Era lo que hablábamos hace rato. Para hacer una trazabilidad interna, también puede haber alguna no conformidad o algún retiro de producto. Toda esta información nos va a ayudar como para armar todo el historial de qué pasó o dónde pudo haber habido algún fallo, ¿bien? Dice, registros y trazabilidad. ¿Qué dejar asentado? Generalmente para esto, cuando hacemos un despacho, tenemos una planilla de carga y despacho y que vamos a anotar la fecha, la hora de despacho, qué cantidad de producto vamos a despachar, los números de lotes, podemos tener de un producto uno o dos números de lote, hay que anotarlos porque es importante, a dónde va este producto, el destino, toda la información del transporte, la patente, el transportista, si usa precintos, si es que va a ir cerrado, cuántas puertas tiene, ¿bien? Firma del responsable de carga, registro de limpieza y de desinfección para asegurarnos que nosotros estamos mandando en un transporte que está limpio, desinfectado. Como decíamos hace rato, es muy importante si nosotros somos una empresa que elaboramos materias prima a granel, a que nosotros estamos mandando en buenas condiciones nuestra materia prima y tenemos que tener toda esa documentación para poder nosotros respaldarnos y tener evidencias que es así. ¿Bien? Vamos, Caro, para el otro. Bien, ahí termino. Está muteada, ahí está. Ahí está. La última etapa, vamos a hablar de las devoluciones o logística inversa. Y la logística inversa es el conjunto de todas las operaciones que se gestionan desde el cliente cuando regresa el producto a la empresa, ¿no? O sea, como de forma inversa a la distribución. Por eso se denomina logística inversa. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Puede ser para reacondicionamiento, puede ser para reubicación, puede ser destrucción, reciclaje o análisis. Ese sería su destino final del producto que se devuelve, ¿sí? Generalmente algunas empresas tienen su espacio, va a ser siempre en función de la cantidad de devoluciones que se generan y de la envergadura de la empresa, ¿no? Entonces, muchas empresas ya tienen asignado su depósito de logística inversa. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar en esta etapa de devoluciones o de logística inversa? ¿Para qué sirve? Primeramente vamos a tener una recepción de estos productos que se devolvieron, ¿sí? Y vamos a, por un lado, ver cuál es el motivo de la devolución, si fue un error logístico, si es por un tema de vencimiento, si es por un tema de calidad, identificar cuál es el motivo de la devolución. Registrar obviamente todos los datos trazables a esa devolución, como puede ser el cliente, la fecha, el lote, toda la documentación que esté asociada. Hacer una inspección de ese producto y pasamos a la otra etapa, de evaluación de conformidad. Verificar la integridad de todos los empaques que se recibieron, confirmar también su estado higiénico y la de conservación y ver qué vamos a hacer con esa mercadería, si es reutilizable, si perdón, necesita reevaluarse, si la dejamos en cuarentena o si vamos a brindar o si vamos a realizar un descarte de esta. Entonces, el tercer paso sería la decisión del destino del producto. Si se da la casualidad de que lo podemos incorporar a stock, porque sea quizás una caja que solamente esté rota y dentro de los empaques primarios estén en excelentes condiciones
y quizás tampoco haya generado una pérdida de frío porque es un producto que se almacena a temperatura ambiente, podemos reingresarlo a stock o hacer la destrucción segura de ese producto involucrando lo que es la trazabilidad, siempre en todo momento involucrar la trazabilidad de eso que se va a descartar. Se puede utilizar como un destino de donación. Y muy importante, realizar el análisis de causa de por qué se generó esta devolución. Esta parte es muy importante. Por último, el registro y trazabilidad inversa, documentación del proceso de devolución, toda la documentación entera que incluye desde el ingreso hasta la resolución del destino final, incluyendo los motivos por los cuales se tomó esta decisión de destino final y el análisis de causa de la misma. Toda esa documentación es parte del sistema de gestión. Notificación al área de calidad e inocuidad para realizar las acciones correctivas. ¿Qué me puede dar esto? ¿Sí? ¿Por qué es clave esta etapa en los alimentos? Incluso si un alimento ya se encuentra en el mercado, ¿sí? Esta etapa es muy importante. La logística interna lo que me permite es evitar un riesgo sanitario mayor, ¿sí? Puedo recibir una caja de un producto por devolución y el motivo de la devolución sería por, no sé, por decir algo, ausencia de fecha de vencimiento. Pero hay algunas otras cajas en las que puedo determinar que pertenecen a ese mismo lote, o sea, a través de una averiguación me doy cuenta que un lote específico, en un horario específico, tuvo un problema con la envasadora y no estaba detectando bien lo que es la fecha de vencimiento. Entonces, puedo hacer un retiro del producto o puedo tomar si aún tengo producto en el depósito, revisarlo para ver si está en las mismas condiciones, hacer una trazabilidad hacia atrás y poder evaluar si ese desvío lo tengo contenido. En el caso de no tenerlo contenido dentro del depósito, ver a qué proveedores salió y pedir un control o nosotros enviar gente para que se realice un control. Lo importante es evitar que esto llegue a un retiro del producto del consumidor y a un riesgo sanitario mayor, ¿sí? Esto lo que me ayuda también es a proteger la imagen de la marca, a reducir lo que son las pérdidas económicas y a mejorar los procesos logísticos en los casos que estén involucrados, los desvíos con estos procesos y con la calidad del producto. Entonces, en definitiva, y como para concluir, decimos que los beneficios de implementar las buenas prácticas logísticas en cada etapa van a ser, por ejemplo, en la etapa de recepción, evitar que ingrese a stock un producto que no sea conforme y reducir de esta forma los costos de almacenamiento o de desperdicio. En la etapa de almacenamiento, obviamente, es mantener la trazabilidad y una continuidad para la gestión comercial. Los beneficios de la parte de implementar buenas prácticas en el armado o en el picking es minimizar los reclamos al tener una buena respuesta operativa, gestionar los tiempos de armado y con esto aumentar la eficiencia operativa. Las buenas prácticas implementadas en la etapa de carga y despacho lo que nos dan es la posibilidad de tener un último filtro antes de la descarga y de esa forma generar una satisfacción en el cliente. Y en la etapa de devoluciones y logística inversa, la implementación de buenas prácticas logísticas nos va a permitir, a través del análisis, poder evitar daños mayores y preservar la credibilidad y la marca. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final. Y, Muchas gracias. Sí, Sí, les si tienen dejamos acá el código para ver si se pueden acercar hacia la pantalla y escanearlo. En este código QR los va a llevar directamente a lo que es el Instagram de ASG, donde van a poder encontrar la cartelera de todos los webinars gratuitos que nosotros estamos aportando durante este mes y los que se van a realizar durante agosto. También los cursos arancelados. También nos pueden escribir también a través de, perdón, la cartelera de las webinars y los cursos están a través de la página que es esta, www.asg.com.ar.
consultora.com.ar. También pueden contactarnos por LinkedIn, y ahora vuelvo al QR de Instagram. A través de Instagram nos pueden escribir consultas por mensajes privados o comentarios en las fotos. La verdad que es buenísimo tener esta retroalimentación con ustedes a través del Instagram. Y bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna consulta para realizarla ahora. Bueno, como ya dijeron acá Carolina y Jessy, les agradecemos muchísimo por haber participado. En el chat de Teams van a poder encontrar lo que son nuestras redes sociales y también van a poder encontrar el link de asistencia, ¿sí? Es importante que puedan pasar por allí, por ese link de asistencia, para dejarnos algunos datos con los cuales nosotros le vamos a dar luego acceso dentro de las 24 o 48 horas acceso a nuestra plataforma virtual, ¿sí? Allí van a poder encontrar la grabación de este webinar, el material con el cual se dictó y también van a poder, luego de una pequeña encuesta, acceder al certificado de asistencia, ¿sí? Y también les dejamos el link de la cartelera, que sería ASG Consultora. Ese es el link de la cartelera para este mes y el que viene de los webinars, ¿sí? No sé por ahí si ha quedado alguna duda que se pueda responder. Así es, si es que tienen alguna duda o quieren compartirnos de cómo están haciendo ustedes la recepción, el despacho, podemos hablarlo. Si no, nos escriben en las redes, también no hay ningún problema. Bueno, les comento que acá Alejandro dice muchas gracias por tan clara presentación. Gracias Alejandro a vos por haber formado parte. José nos dice muchas gracias, muy útil, excelente. Gracias a vos también. De Méndez nos dice muchas gracias, saludos, saludos. Y bueno, gracias a todos. Ahí compartimos por supuesto el link nuevamente. Me imagino que debe ser el link de asistencia. Ahí lo pasamos de nuevo. Si llegan a estar varias personas que vi por ahí que hay una persona que se conecta y varias personas detrás, pueden tomar ese link y compartirlo entre ustedes eh, para que, digamos, todos los que estuvieron puedan acceder, ¿sí? Estamos nuevamente por las dudas y también les ¿La vamos a foto? compartir nuevamente. Ahí ¿Ves que sacamos unas prendamos las fotitos. cámaras? Si se animan a prender las cámaras, así sacamos algunas capturas para las redes sociales. Si no, no Si se animan, importa. si se animan, si no, no pasa nada. Bien, ahí Magdalena. Ahí Noelia también Noé. se está copando. Hola, Alejandro también. Bueno, Male, muchas de gracias. Salta. Y vamos sacando algunas capturas. Las chicas de Wingler. Las chicas de Winger. Un beso a las chicas de Wingler. Hoy estoy con mi equipo de logística, conectada con los chicos de logística, que bueno, no creo que se animen a prender las cámaras de los celulares, no sé si se animan ahí. Bueno, no importa. La gente de logística a veces es un poco tímida. A ver, Nico, Diego, Emanuel, a ver si se animan. Ahí está Diego abajo. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final y por coparse con las cámaras. Ahí Es está, ahí ya importante. sacamos las capturas, ya pueden volver a apagarlas si se sienten más cómodos. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, los esperamos la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicos. Hasta luego, muchas gracias.